Usted recordará, hace 15 años, un joven pobre a quien nadie extrañó apareció descuartizado y sus restos esparcidos por Santiago. Siguiendo cada detalle de lo que estaba ocurriendo en Puente Alto, donde partes de un cuerpo humano eran desperdigadas por los alrededores de la población Marta Brunet. Justamente lo que nadie se esperaba ocurrió el 27 de marzo del 2006 en la comuna de Puente Alto, Chile. Algo que dejaría en evidencia una vez más lo inhumanos que son las personas a tal de cometer crímenes sin pudor alguno por el hecho de ocultar lo que pudiese denominarse verdad o un ajuste de cuentas. En ese momento gran parte del país se encontraba en su casa ordenando la mesa para tomar once, finalizando el último programa de entretención que daría el pase de inicio a las noticias a eso de las 9 de la noche, iniciando con un caso de asesinato que involucraba a un joven que padecía de problemas con drogas que fue hallado de la peor manera posible en distintos lugares de la comuna. Pero sean todos muy bienvenidos a este 9º capítulo de Paranormales, un podcast bogifóbico donde hoy hablaremos de un caso bastante complicado que se dio en la comuna de Puente Alto, un caso que hasta el día de hoy se sigue dando que hablar por el cruel suceso que se llevó a cabo para acabar con la vida de un joven llamado Hans. Así es, hoy hablaremos del caso de Hans Pozo, así que sin más que decir, ve por tus papas fritas y tu bebida, ponte cómodo con tu familia y comencemos. Esto es Paranormales. Si sufres de bogifobia, no escuches este podcast. El caso que estremeció al país, así es, hoy en este episodio hablaremos de uno de los casos más macabros ocurridos en el país, un caso que marcó de igual manera a todos por la terrible desaparición de un joven que tiempo después serían esparcidas sus extremidades por distintas zonas de la misma comuna. Hoy en día sigue dando que hablar y es que a pesar de que el caso fue cerrado, existen muchas dudas que no se han podido aclarar, cayendo en diferentes teorías que marcan por qué fue el asesinato y si realmente el asesino se suicidó o si realmente fue un ajuste de cuentas que también cayó por él. A pesar de que el principal titular habla de un hombre que fue cruelmente descuartizado, se dio a conocer el origen de todo esto que fue bastante tétrico y macabro. Un grupo de niños que paseaban por la zona notaron que un perro callejero de nombre Rookie llevaba un pedazo de carne de una proporción bastante inusual en su hocico, por lo cual se sentirían totalmente intrigados de saber de dónde lo habría sacado. Al acercarse se dieron cuenta que este no era un pedazo de carne común, sino más bien un pie humano. Por otro lado, también se dio a conocer otra versión de una joven de la misma comuna, la cual vio al perro Rookie que llevaba una extremidad en su boca que terminó dejando en las afueras de un blog, donde la joven aprovecharía de tomar fotos para luego reportarlas a la central del diario Las Últimas Noticias, quienes fueron rápidamente al lugar encontrándose con la joven quien mostró las fotos, a lo que también pidió dinero a cambio de ellas. Aún así, el reportero, mientras veía las impactantes fotos sacadas por la muchacha, ya se había avisado a la policía. El impacto era de esperarse, obviamente, ya cuando una de las vecinas se enteró por medio de los niños, llamaron inmediatamente a carabineros para reportar que habían encontrado un pie cercenado en perfectas condiciones que tenía origen en un pladero de la villa Marta Brunet. Por ende, luego de un comienzo desinteresado, se realizaría una búsqueda por la zona, y a pesar de que se pensó que eran desechos de un hospital, entendieron que esto iba más allá. Pablo Savage, hombre a cargo de este caso, solicitó a la policía investigar la zona en busca de más extremidades, por lo que no tuvieron éxito alguno, además que también se tomaron el tiempo de interrogar a las personas que vivían cerca, en donde además nadie tenía información útil que pudiera ayudar. Después de casi 24 horas, volvería a verse luz de esperanza. Un hombre dueño de una parcela que estaba ubicada muy cerca de la primera extremidad notificó a los policías haber encontrado una bolsa de basura industrial, que al examinar dieron con que era la cabeza de aquella persona descuartizada, la cual tenía 2 impactos de bala de 9 milímetros, que según reportes un impacto fue en la frente y el otro impacto fue en la sien. Además tenía cortes en su mejilla, nariz totalmente extirpada y para colmo, su mandíbula estaba cortada y desencajada
cara, dando una imagen totalmente irreconocible que dio atributos para que el caso fuese tomado en serio. Asimismo, con el avance en progreso, la policía seguía en busca de las demás extremidades, por lo que el 29 de marzo un oficial lograría identificar los brazos de la víctima a la que le habían mutilado sus manos y borrado sus 2 tatuajes, pero fue allí mismo en el hallazgo donde también encontrarían sus piernas con el mismo detalle, tatuajes borrados, pero uno en específico quedaría intacto, el cual fue pieza clave para llegar a la identidad de aquella persona, que se trataba de un cupido tatuado de forma casera. Realmente un crimen que estaba totalmente planeado y que se llevó a cabo sin pudor alguno, dejando restos del joven en distintos lugares. Posteriormente, el 30 de marzo, cerca de un canal libre, unos niños que se encontraban cerca lograron identificar el pie faltante, el pie izquierdo, lo cual fue bastante inusual ya que se encontraba a la vista de todos los que pasaban por allí, pero como ya se sabía que cada parte encontrada estaban dentro de una bolsa de basura, estos niños de curiosos lograron ver lo que era un pie de talla 38, algo que sin duda uno no está acostumbrado a ver y en cierto modo no deberíamos por qué acostumbrarnos, pero con lo que pasó estamos claros que la crueldad humana es algo que impactó a todos en este episodio, algo que dejaría a todas esas familias pendientes de los avances de este caso, pero al mismo tiempo preocupados por los vecinos quienes tomarían más cuidados en dicha comuna, algo que también generaba cierto morbo por los comentarios que se hacían referente a quién era aquel joven descuartizado, que por cierto había un candidato, pero aún faltaban más extremidades por encontrar. Exactamente 2 días después, el 2 de abril, nadie esperaría que 2 funcionarias recolectoras de plásticos harían una denuncia en Carabineros, en el cual informaron el hallazgo de 2 manos mutiladas, las cuales tenían arrancadas sus huellas dactilares dentro de una bolsa de basura en la avenida Santa Rosa, pero algo no encajaba del todo. Las extremidades encontradas tenían una temperatura más baja de la temperatura normal o temperatura ambiente, por ende entendieron que el asesino había refrigerado las piezas para evitar malos olores y las fue esparciendo a narices de los mismos oficiales, quienes después de pasar varias veces por los mismos puntos de hallazgo lograrían encontrar más partes. Exactamente ya en ese minuto la investigación iba a paso lento pero seguro. Después de obtener todas las extremidades se realizaron pruebas de ADN que coincidían en que los restos eran de la misma persona. A esto se añadió la información de que el cuerpo se dividió en 10 partes, donde también se determinó que este medía 1,73 m y aproximadamente un joven de 25 años. El servicio médico legal por su parte ya había divulgado un supuesto retrato en dibujo que se emitió en medios de comunicación para llegar a algún familiar, a lo que 13 personas llegaron informando que reconocían a la persona dibujada, y aunque varios dieron un testimonio, solo una logró dar una información acorde que se asimilaba con el caso. Un joven de nombre Pascual había desaparecido y se culpaba a un hombre al que le decían el Guaso Molina, ya que lo habían visto botar desechos en un basural, lo cual a una persona X le pareció sospechoso, anotando su patente y denunciándolo a la policía. Pero de poco y nada sirvió, porque se dio a conocer que sí era basura y no partes de cuerpos los que fue a botar. Además, el joven Pascual había aparecido sano y salvo, y fue allí donde se entendió por qué culpaban al Guaso Molina, y se debía a que Pascual trabajaba para él. Aún así, ninguna de las 13 personas que dieron un testimonio coincidían con el ADN del joven descuartizado, algo que frustraba a los oficiales por supuesta información errónea o malintencionada, permitiéndose en ese momento en el crimen perfecto sin ninguna pista. Y el problema, además, es que no había registro alguno, no había datos para saber de quién se trataba. Es por eso que los peritos forenses realizaron un excelente trabajo al reconstruir las huellas dactilares a partir de unos bordes encontrados en la misma bolsa de desecho donde hallaron sus yemas colgadas con otros pedazos de piel. También en este mismo proceso se utilizó el tatuaje antes mencionado de Cupido, hecho de forma casera, donde dedujeron que pudo haberse realizado en alguna cárcel por la forma que se mostraba. Fue allí donde recorrieron algunas y dieron con que un recluso reconoció haber hecho ese tatuaje a uno de sus ex compañeros de celda, un punto clave que ayudó a descifrar que la víctima estuvo en los archivos de Gendarmería. Y así fue. Con la ayuda de las huellas reconstruidas, registro civil y registro de Gendarmería, se trataba del ex recluso 9280, que llevaba por nombre Hans Hernán Pozo Vergara, de 20 años, un joven que había estado recluso en la cárcel de San Miguel
él el 5 de enero del 2006 y que años anteriores había estado por robo con intimidación. A este paso de la investigación, el nombre de Hans Pozo ya había sido divulgado en televisión abierta como principal identidad del hasta entonces llamado el descuartizado de Puente Alto. En ese entonces, los oficiales encontraban raro que, a pesar de que ya se sabía la identidad de Hans, comenzaron a surgir complicaciones, puesto que ningún familiar se acercó a retirar el cuerpo. A partir de aquella situación infame, la policía investigó entre los registros, logrando dar con la madre biológica y los tíos, quienes fueron interrogados y donde también la madre dio a entender que no mantenía comunicación con su hijo debido a que lo abandonó cuando éste tenía 2 años. Una realidad bastante cruel, puesto que la infancia del muchacho fue bastante difícil y complicada, algo que lo haría cambiar a medida que iba creciendo, enterándose de cosas dañinas y consumiendo drogas para evitar la cruel vida que lo acechaba. Un joven que nació el 2 de julio del 85 en la comuna de Independencia, quien fue abandonado por su madre a la temprana edad de 2 años por el simple hecho de ser genéticamente distinto a sus hermanos, quienes eran más morenos, mientras que Hans era rubio de ojos claros y de tez blanca, lo que también dejaba claro que era un fruto de una relación pasajera que desafortunadamente sufriría discriminación por parte de todos. Finalmente, después de una ardua investigación, lograron encontrar al asesino, que llevaba por nombre Jorge Martínez, que tenía a nombre una distribuidora de helados en la que administraba los números, y aunque parezca fuera de sí, se dio a conocer que este hombre mantenía relaciones sexuales con Hans Pozo, quien también muchos de sus cercanos decían que Hans tenía cierta atracción a los hombres, en la que se prostituía a cambio de dinero solo para seguir en el vicio de las drogas. Lo más extraño del caso viene cuando Jorge decide suicidarse después de que 2 policías fueran a su domicilio a arrestarlo para que luego pudiese ser interrogado, pero todo era muy confuso. En ese momento, el hermano y hermana de Jorge se encontraban en el local, quienes dijeron que escucharon disparos provenientes de una habitación cerca de la bodega, en donde también escucharon a Jorge gritar que lo estaban asaltando, calzando justo porque en ese momento este recibía un pago de otra marca reconocida que vende helados. Fue allí donde no se pudo resolver con claridad, ya que había 2 versiones que contradecían totalmente, culpándose entre unos a los otros. Desesperado a pedir ayuda. El lugar ya estaba lleno de periodistas y camarógrafos que captaron estas dramáticas imágenes. Por la culpa de los ratis, a mi hermano le pegaron un balazo, un rati se metió mal, se le pegó un balazo en el hermano. Con esto mismo se dio a conocer una carta escrita a puño y letra de Jorge Martínez, en la que se describió que Hans había muerto después de que éste extorsionara a Jorge con dar a luz su relación íntima a cambio de dinero, cosa que Jorge estaba muy complicado, ya que aparte del trabajo de la heladería, este también mantenía un cargo en la municipalidad, algo que mancharía su nombre de por vida. Así que Jorge decidió ir a la comisaría a denunciar este hecho, hablándole a 2 carabineros de servicio, quienes decidieron ayudar a Jorge a cambio de dinero. Posterior a esto, esa misma noche, estos carabineros llamaron a Jorge para informarle que no se preocupara más por el joven Hans, dándose por enterado que este había sido descuartizado. Pero esta carta, cuando llega a la mano de la justicia, se dieron cuenta que todo lo que había investigado la policía no encajaba del todo con la descripción escrita en el papel, diciendo que todo era una coartada para que su nombre no fuera manchado, dejándolo como el culpable del caso. Esto fue porque la camioneta que usaba Jorge se logró identificar sangre de Hans en el asiento del copiloto y en el asiento trasero, dejando en evidencia que la muerte de Hans no fue por extorsión, sino más bien por maldad pura. El tema es que los oficiales tenían otra información, y eso fue gracias a un testigo que también vende helados pero en la calle, quien dijo que Hans mantenía una relación con un hombre de apellido Martínez, a quien en un momento Hans le había robado dinero y un celular, cosa que después Jorge, acompañado de 2 personas, lo estaban buscando, algo que opacaría todo lo descrito en la carta de Jorge. Y es que a pesar de que el caso fue cerrado, sigue quedando ese signo de interrogación porque no se sabe con certeza el motivo del asesinato, que por cierto los involucrados en la muerte de Jorge nunca se supo de sus nombres y cargo.
dejando en evidencia un posible encerrona de los mismos policías que lo ayudaron con el supuesto macabro asesinato. Cabe mencionar que a pesar de que Hans mantenía relaciones con otros hombres, este tuvo una hija con Linda Baeza, quien cortó comunicación con Hans después de que este no se esforzara en cambiar su realidad y seguir involucrado en robos y drogas. Un caso realmente impactante por cómo fue asesinado, un caso cruel y triste por el hecho de que su familia jamás fue a reclamar el cuerpo, un caso confuso que deja en evidencia dos puntos de vista difíciles de acertar y dar la verdad. Lo único que sabemos es que un joven fue asesinado simplemente por el hecho de ocultar la verdad, o también podríamos pensar que fue asesinado por su atracción a los hombres. Como digo, es algo que hasta la fecha, a pesar de que el caso fue cerrado, sigue dando que hablar, permaneciendo envuelto en múltiples teorías. Así como vimos al principio de este capítulo, hubo medios televisivos que visitaron el último lugar en el que residió Hans, donde después de recorrer parte de la casona se realizó una psicofonía captando lo siguiente. Así como este caso de Hans Pozo, también podemos ver otros casos como el caso de Nivaldo o el caso de Ámbar, que fueron dos casos también muy nombrados y que tomó un impacto nacional en el que también se pidió justicia. Casos que realmente dejan en evidencia, como dije al principio de este video, lo inhumano que puede ser alguien a tal de cometer o a tal de esconder cosas para que no se den a luz y así seguir viviendo bajo las sombras. Un caso que deja un misterio muy grande y también un caso que brinda lo paranormal, digamos por la psicofonía realizada en esa casona. Según el familiar que estaba acompañando a este investigador, se trataba realmente de la voz de Hans. Sin duda, y vuelvo a reiterar, este es uno de los casos más impactantes que me tocó leer, digamos en el momento, porque esto ocurrió en el 2006. Realmente yo en el 2006 era un niño que no tenía la conciencia suficiente para entender lo que estaba pasando. Sí sabía que era una muerte, pero no dimensioné lo cruel que fue. Ahora que estoy leyendo esto, claramente me doy cuenta de que fue un cruel asesinato infame por parte de alguien que quiso ocultar la verdad. Pero eso es lo que no sabemos con certeza, si realmente fue el padre o si realmente fue una pareja homosexual entre ellos. No sabemos con certeza si esto se va a seguir dando que hablar a futuro o si realmente ya después será un caso más olvidado en el que solo recordaremos al descuartizado de Puente Alto. Si te gustó el video, espero puedas suscribirte y darle like. Realmente este es un caso demasiado largo en la que también si buscas más videos relacionados te darás cuenta de las diferentes descripciones. Cada video que tú ubiques encontrarás algo diferente en cada historia. No olvides suscribirte en mis redes sociales y también recuerda que tengo un número de WhatsApp para que puedas enviar tus audios paranormales o evidencias que te dejaré en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo sábado. Bye bye. Si sufres de bogifobia, no escuches este podcast.